Bien, entonces, Ahora sí. Ivana, acércate más acá. ¿Hay alguien ahí? Acércate más, acércate. ¿Hay alguien? Ivana, ¿estás ahí, Ivana? Yo Este, Comunicación interplanetaria. bueno, Ivana, tenemos que verte para que la comunicación se vuelva mejor. Bien. Cuando usted utiliza la norma APA, ¿verdad? Yo creo que la masa suele tener No te escuchamos. que Ya, por favor, llamen a Ivana, llámenla y díganle que Lo peor del caso es que tiene el micrófono cerrado. Sí, de pronto es que el internet está lento, entonces llega como lo que dijo hace mucho. está en el área 51. Usted sabe que allá la comunicación se pone un poco dificultosa. Como allá. Bien, bien. Entonces, bueno, Ivana, espérate un momentico. Ahora que te veamos nos habla, porque no te entendemos absolutamente nada. Bien, cuando tú utilizas la norma APA para escribir un párrafo, y vas a citar a un autor, ahí debe ser objetivo. Para que el lector, cuando lea el lector tu proyecto, no pelee contigo, sino que pelee con los autores. En caso de pelea, ¿no? De problema, de conflicto, antagonismo, oposición, etc. Entonces, sí, ciertamente, la norma APA te ayuda a que tú seas aterrizado, a que seas objetivo y no digas yo creo, yo pienso, a mí me parece, sino que digas teniendo en cuenta la opinión de fulanito de tal en el año tal, cuando escribió tal cosa. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué les hago la pregunta? Porque suele suceder de que nosotros siempre escribimos en primera persona. Nosotros nos incluimos, sí. Nosotros en un proyecto de investigación somos los investigadores, pero no debemos incluirnos. Por eso no se habla en primera persona del plural ni primera persona del singular. O sea, yo no digo yo, ni tampoco digo nosotros. O estuvimos, o hacemos, o yo hago. No. Se habla de una forma impersonal, basado en los autores. Ahí tú eres objetivo. Pero si tú dices, nosotros, nosotros escribimos y tuvimos en cuenta, hay partes en el proyecto donde se habla de esa manera, pero en la generalidad del proyecto no se habla de manera personal. ¿Ok? Bien. ¿Por qué? Porque tú eres un investigador y el método científico te dice que observes, que analices, que interpretes y que lo bases en una opinión objetiva. ¿Ok? Lo que dice fulano, lo que dice según las pruebas que se obtuvieron, etcétera. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Bien. Ninguna, creo. Pregúntame, Valentina. No, profe, ninguna. A ver, Adriana. Yo espero que los que están dormidos en las camas todavía se levanten y pasen el Jordán. ¿Ok? Porque se lo van a coger los cangrejos. Bien, ¿cuál es la segunda parte de la investigación? A ver. ¿Cuál es el segundo elemento de la investigación? Ya tenemos claridad de lo que es ciencia, ¿cierto? Sigue tipos de ciencia, profe. Bueno, tipos de ciencia. Ya sabemos qué es ciencia. Ahora, cuando hablamos de tipos de ciencia, ¿a qué nos hacemos referencia? A ver. Creo que es la ciencia formal y la práctica. A ver, cuando hablamos de ciencia, de tipos de ciencia, ¿a qué hacemos referencias? Cuando hablamos de tipos, ¿A los estudios? Como recuerden una cosa. especificidades. A la Recuerden, ciencia social, ciencia natural. ¿Qué tiene recuerden una ramas? cosa. Escúchenme. Cuando decimos tipos de sangre,
¿A qué nos referimos? A positivo. A. Que hay varios tipos. Entonces, las clases. hablamos La de cada clasificación de uno. Clase, a la ojo, clases, tipología. Miren, tipología. Cuando yo digo tipo de sangre, me estoy refiriendo o hago referencia a la tipología de sangre. Tipo RH positivo, RH negativo, A, B, X, Y, Z, etc. En este caso, hacemos referencia a los tipos de ciencia. ¿Cuáles son los tipos de ciencia que encontramos o que pudimos haber encontrado? A ver. Profe, pues yo, pues en mi investigación, los tipos de ciencias son ciencias empíricas, axiomáticas y exactas. Bueno, bien, vamos a ver. No sé si sean esas. Podrían ser palabras, sí, podrían ser palabras nuevas. Ciencias exactas, ¿qué más? Axiomáticas, ¿qué más? Y empíricas. Y empíricas. Y vamos a ver qué es eso, esa palabra de empírico, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de axiomático? ¿Y qué es el otro? ¿Cuál es? A ver. Exactas, Exacto. dijo ella. Exactas. Bueno, Exactas. entonces tengámoslo ahí, para mirar las diferentes tipologías. ¿Cierto? ¿Cierto? Las tipologías exactas, axiomáticas y empíricas. A ver, un momentico ahí, Amilé. Bien, a ver, ¿qué otra tipología? A ver, Carolina, ¿qué otra tipología encontraste tú? A ver. Profe, lo que sucede es que dice tipos de ciencia y ramas de la ciencia. Entonces, en una parte encontraba como tipos, las que nombró Jamilet, pero también las encontré como ramas, que también sería entonces por la forma y ser fáctica. Y en lo que yo encontré, profe, encontré más subdivisiones como tal. A ver. En clasificación, buscando clasificación, lo encontré subdividido. Porque Bien. entonces ahí hablaba de ciencias filosóficas, Hago una ciencias pregunta. matemáticas. Hago una pregunta. ¿Tipos y clases es lo mismo? Para mí sí es un sinónimo. De Tipos pronto, y clases. creo que No, clases porque está dentro de los tipos. O sea, digamos, en el caso de Jamilet habían 3 tipos y dentro de esos 3 hay otras clases, como que Bien, de eso muy se bien. derivan otras cosas. Muy bien. Recuerden, primera, segunda y tercera clase o niveles. ¿Sí? Tipos, hay 3. ¿Ya? Y cada tipo tiene una ramificación, una clasificación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de axiomática, ¿a qué nos referimos? ¿A qué? Que trabajan con axiomas. Axiomas o preceptos exactos. A ver, Dice, la axiología. ¿Qué quiere decir la axiología? tengo la definición de ciencia axiomática. Ajá, sí. Se basan en enunciados que son evidentes y que a veces no pueden ser demostrados ni contrastados con la realidad. Bueno, bien, entonces, ok, esto se va a volver una locura, pero eso está bien, porque nos va a poner a pensar. Cuando estamos hablando de axiología, estamos haciendo, como dice Carolina, algo intangible. Por ejemplo, los valores son tangibles. Los valores, la ética, la moral, esos son principios axiomáticos, ¿cierto? Son intangibles, son una cosa que está en la persona. ¿Sí? Eso es axiomático. Entonces, de esas ciencias axiomáticas hay una ramificación. Recuerden que es ciencia, conjunto de conocimientos. Ese conjunto de conocimientos se convierten en ramas del conocimiento. Entonces, hay unas ramas del conocimiento que están relacionadas, perdónenme si me emociono un poco, ramas del conocimiento que están relacionadas con lo que tiene que ver con los valores, con lo que tiene que ver con las áreas del conocimiento que son ciencias o conocimientos intangibles. ¿Me hago entender? ¿Me copiaron? Cierto que sí, ¿verdad?
Sí, señor. Un ejemplo sería de pronto la matemática. La matemática, ¿dónde la ubicaríamos? En ciencias exactas. Ah, sí, señora. Así es. Yo la tengo en ciencias formales. Sí, lo que pasa es que las exactas tienen una subdivisión. ¿Ya? Y esa subdivisión, perdón, las formales tienen una subdivisión y ahí están las exactas. Dentro de eso está la matemática. Y la lógica. ¿La qué? ¿Quién más dijo por ahí La otra? matemática y la lógica. La matemática, la lógica, ¿cierto? La estadística. Ya, La bien. trigonometría. La trigonometría, exactamente. Todo lo que tiene que ver con números, con fracciones, todo eso hace parte de eso, ¿sí? Numerológico, todo eso, ¿sí? Entonces yo hago una pregunta. ¿Usted puede tocar los números? No. ¿Tocarlos? No, los números son abstractos. Los Ujú. números es una abstracción de la realidad. Y eso que, profe, nos quiere volver loco usted con ese poco de término. Sí, los números son una abstracción de la realidad. ¿Cuántos dedos tengo aquí? 4. ¿Y cómo 4. saben ustedes que son 4? A ver, Nidia, ¿tú por qué sabes que son 4? A ver. Por medio de la observación, lo que muestras en cámara se ven 4 dedos. Ay, pero sí, ¿cómo sabes que son 4 dedos? Pues porque es lo que uno percibe con la vista. Tú no. Por un estudio. Ah, Eso, pues sabes porque contar. eso fue lo que nos enseñaron, ¿no? Tú sabes que son dedos, pero ¿cómo sabes que son 4? Por la matemática. ¿Cierto? Una abstracción de la realidad. Eso significa abstracción de la realidad. Ya, cuando nosotros nos enseñan la matemática, nos dicen que 1, 2, 3, 4. Dedos sí, estos son dedos y eso nadie me lo quita. Eso es real. Pero ¿cómo sabes que son 4? O sea, la realidad, estos dedos que tengo aquí, abstractamente son 4. Entonces tenemos que entender las ciencias. Pero todas las ciencias nos ayudan. ¿Me hago entender? Cierto que sí, ¿verdad? Todas las ciencias nos ayudan. ¿Cuál es el otro grupo? A ver, Amilet. Empíricas. Las empíricas. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa la Pues yo tengo palabra? aquí que es como... Las ciencias empíricas se pueden dividir en ciencias naturales y ciencias sociales. La información se obtiene mediante la observación y manipulación de un fenómeno. Se utilizan los 5 sentidos para la obtención de los datos. Ejemplo, biología, química, economía e historia. Excelente, muy bien. Entonces, fíjate, esas son ciencias empíricas. ¿Cómo nacen esas ciencias empíricas? ¿O por qué se le llaman ciencias empíricas? Porque son producto ¿de qué? Sigue, Valentina. De la observación. De la observación, del análisis, de la interpretación del hombre con la realidad a su alrededor. ¿Cierto? La economía, ¿cierto? La economía está a nuestro alrededor y nosotros decimos, bueno, la economía del país está baja, está alta, está media, está coronavirus, etcétera, no sé qué. ¿Por qué? Porque lo observamos y sacamos una conclusión. ¿Ok? Esos son los tipos, la tipología. Muy bien. Tercera pregunta. Método científico. Exactas, ¿no? Ah, bueno. Sí. Clasificación de la ciencia. Ramas de la ciencia. A ver, ¿cuáles son la clasificación que ustedes encontraron? A ver, díganme, adelante. ¿Serían como las ciencias naturales, las ciencias sociales y eso? ¿Es una pregunta o Esa una, información que acaba de la compañera yo la tengo como ramas. Escúcheme. Sí, no sé si entendí mal la pregunta. La pregunta son las ramas de las ciencias. Lo que yo entiendo de ramas de las ciencias
ciencias son las ciencias sociales, las ciencias naturales y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, fíjate, los tipos 3, ya está claro. ¿Sí o no? Son 3 que agrupan todo. Ahora viene la rama, la clasificación. Son todas esas que vienen abajo. ¿Cuáles son? Menciónenlas. A ver. Menciónenlas. Pues yo tengo una lista Aquí larga, dice, no Sí, sé. menciónenme todas las listas que ustedes tengan, no hay problema. Yo tengo una Dice- larga que es porque como la clasificación depende de su método o también puede ser por su afinidad o por su complejidad y dependencia. Entonces aquí encontré una lista larga que son ciencias filosóficas, ahí incluye la dialéctica y la lógica. Luego las ciencias matemáticas incluye matemática práctica, lógica matemática. Bien, Después las ciencias naturales y técnicas incluye ya mecánica, astronomía, astrofísica, física y física técnica, físico-química, química-física, química, geoquímica, geografía, bioquímica, biología, fisiología, antropología. Esas tienen a su vez otras subdivisiones, pero no me alargo más. Ciencias sociales, ahí ya entra historia, arqueología, etnografía, geografía económica, estadística económica y social, política, economía, jurisprudencia, lingüística, psicología, y esas a su vez son ciencias pedagógicas. También están las ciencias ideales, como la lógica, las ciencias reales, como las sociales y la metafísica. Y dentro de la metafísica está ontología, teoría del conocimiento, filosofía natural, filosofía cultural. Todo esto está clasificado por el objeto de estudio. ok. Ya hay otros objetos diferentes. Bueno, bien, entonces fíjate una cosa. ¿Cuál es el centro? Bien. Y ahí vamos a encontrar otra cantidad más y otras ramificaciones y todas son válidas. La pregunta es, ¿cuál es el centro del universo de la ciencia? Buenos días. ¿Cómo está? Creo que tiene mi silla. Ah, bueno, tranquilo. Bueno, entonces, El conocimiento. ¿Humano? ¿El ser humano? Yo no sé. ¿cuál es el centro de la ciencia? ¿Cuál es el centro de la ciencia? La necesidad de conocimiento. A ver, denme sus el opiniones. existir. Piensen. ¿Cuál es el objeto de la ciencia? Bueno, ya lo dije. La pregunta era, ¿cuál era el centro de la ciencia? Es el objeto. El objeto. Entonces, bien. Entonces, si el objeto, bueno, es el objeto. Entonces, ¿cuál es el centro o el objeto centro, que es el objeto de la antropología? El ser humano. El ser humano, ¿listo? ¿Cuál es el centro, objeto? ¿Cuál es el centro, objeto de la matemática? Los números. Las ideas, la Recuerda, lógica. la matemática. Pero recuerda que la matemática tiene varios. En el caso, ¿cuál es el centro, objeto de la psicología? La mente. La mente, el comportamiento. Tiene dos, ojo, son dos. Primero, Ser humano. la psicología no se centra, el objeto de la psicología, el objeto de estudio de la psicología no es el ser humano. Son Cuerpo y alma. Cerebro humano. los Cuerpo pensamientos y mente. y el comportamiento. Ojo, el comportamiento y el pensamiento del ser humano es el centro de investigación de la psicología. Ojo, la psicología no se centra a estudiar al hombre, no. Se centra a estudiar, o el objeto de estudio de la psicología es
sus pensamientos y sus actuaciones. ¿Ok? Bien. Pregunto. Me devuelvo hacia atrás. ¿La psicología es una ciencia? Sí, No. señor. Sí. A ver, espérense un momentico. El que me diga que sí, me da su respuesta y me dice por qué. Y el que me diga que no, me da su respuesta y me dice por qué no. Pues yo digo que sí. A ver, y que es- espérense un momentico. Díganme, profesor, yo digo que sí o que no por esto y esto y esto. Sustente su respuesta. A ver, ¿Me escuchan bien? a ver, Iván, ahora sí. Yo digo, profe, Espérese un momentico. yo digo que no porque no se puede comprobar. Cálmense, No calme un momentico que Ivana ya salió del área 51. Vamos a ver qué trae, qué noticia nos trae. A ver. Vale, yo digo que sí es una ciencia porque es el objeto de estudio del ser humano con observación y medidas. Ya, se puede comprobar haciendo experimentos que la mayoría de veces no se hace por su crueldad y su no moral. Bueno, muy bien. Muy bien. Ok. A ver, ¿quién dice que no? Yo dije que no porque para que sea ciencia se necesita que tenga un método, el método científico esencialmente. Y la psicología, como es subjetiva de acuerdo al individuo, entonces no se le puede aplicar el método exacto, científico, verificable, no se le puede. Es una ciencia social, se ha dicho, pero como tal, ciencia, no, porque no Bien. se le puede aplicar el método científico. Bueno, Zaret, Pues o es ciencia o no es ciencia. No, no lo es, no lo es. Es que el Bien. decir de muchos sociólogos o, bueno, personas que se mueven en este campo, es que es una ciencia social, pero no, no es ciencia como tal. Bueno, Es un estudio social o una disciplina a o ver. algo así, pero no es ciencia. A ver, Zaret, te corrijo un poco, Zaret. Se considera, ¿verdad? Que para que una disciplina, ojo, se considera que para que una disciplina sea considerada ciencia, cuando se está aplicando, o sea, debe aplicar el método científico para comprobar la tesis o la hipótesis que está dando. ¿Ok? Ivana dijo algo importante. En algunas ocasiones no se puede comprobar como ciencia porque los resultados son subjetivos en algunas ocasiones. Pero generalmente la psicología es considerada como una ciencia. Generalmente. Ya. Generalmente. La psicología, no la sociología, que son dos cosas distintas. ¿Ya? Entonces, por eso decía, ahora, a ver, la administración es una ciencia. ¿Qué me dicen los administradores? Ah, silencio en la sala. Pues yo diría que sí. ¿Por qué? Pues en la administración el objeto sería, no sé cómo, no sé cómo A ver, explicarte. escúchenme una cosa. Así es. Cada vez que yo hago una respuesta, usted pregunte, o sea, no responda, no lo digo por Karen, lo digo por todos. Cada vez que usted vaya, que yo haga una pregunta, usted piense la pregunta, analice su respuesta y va a justificar su respuesta. Recuerde, disciplina es ciencia o no es ciencia cuando aplica el método científico y obtiene los resultados y son comprobables. ¿Ok? Ahí. Es que lo que determina la ciencia, ojo, lo que determina que una... Dime, Felipe. No, profe. Lo que determina que una disciplina sea ciencia o no es la comprobación a través del método científico. Ahí está el detalle. Repito, lo que determina que una disciplina sea ciencia o no es la aplicación del método científico para comprobar lo que está pretendiendo comprobar.
¿Me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender? Ahí Sí, es donde está señor. el detalle. Hay muchas Sí. disciplinas, pero no todas las disciplinas son ciencias. Pero todas las ciencias tienen disciplinas. ¿Me hago entender? Entonces, la ciencia como tal, ahora vamos al concepto de ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos. Conocimiento. Es que ahí es donde está el detalle que a veces no entendemos nosotros. Y es normal. ¿Qué es el conocimiento? A ver, yo quiero que me regalen 5 opiniones con sus autores y el año de lo que es conocimiento. Ya. ¿Por qué? Porque es que nosotros pretendemos pretendemos a veces creemos que sabemos, pero no tenemos conocimiento, tenemos información. Y tenemos que sopesar nuestra información con el conocimiento. La pregunta, si la ciencia es el conjunto de conocimiento, yo pregunto, ¿es el conocimiento? A ver, búsquenme 5 no opiniones de ustedes. No opiniones de ustedes. Quiero que me busquen 5 conceptos. Aquí encontré. Fíjate, Ivana, regresaste nuevamente al área 51. A ver. Aquí encontré como conocimiento en el diccionario. ¿Cuál Dice, diccionario? Escúchame. Diccionario dice definición de Oxford, lenguaje. Language. Lenguaje de Oxford. Bien, language. ¿Sí? Language, ok. Es acción de conocer. Dice, tal vez esta sea la primera y principal vía para el conocimiento de la verdad. La segunda definición dice, facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Bueno, bien. Espérate un momentico ahí, Nidia. Dale. Vamos a hacer un análisis. A ver, lo tienes ahí. A ver, ¿quién más me da otro concepto con su autor y el año? ¿Ya? Yo, profe. Yo tengo uno. A ver, Valentina. Vamos a Valentina. El autor es Muñoz y Riverola en el 2003 y definen el conocimiento como la capacidad para resolver un determinado conjunto de problemas. Bueno, fíjate una cosa. Capacidad y Nidia decía facultad. ¿Cierto? Capacidad y facultad. A ver, muy bien. ¿Qué más? Dice que es conocimiento. Otro concepto de conocimiento. Al menos quiero 5. Profe, yo tengo uno. Sigue, Paula. De Alavi y Leitner, 2003-19. Definen el conocimiento como la información que el individuo posee en su mente personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, Bueno, precisos o estructurables. bien. Fíjate una cosa, mira. Dice ese tipo que mencionó Paula ahí, que información, pero ¿qué tipo de información? La que está en internet, ¿no? Ha sido analizada, interpretada, un proceso. Eso es conocimiento, muy bien. Es una facultad, muy bien. Es una competencia de un ser humano, muy bien. Pero el conocimiento se adquiere y se tiene mediante una información que ha sido observada, analizada, interpretada, puesta ha sido comprobada. Eso es conocimiento. Y hoy en día, gran cantidad de profesionales no tienen conocimiento de las áreas donde se encuentran. No tienen conocimiento de su disciplina. Tienen información de su disciplina. Y la información no es suficiente. ¿Por qué se caen los puentes? Los puentes se caen porque muchos constructores, ya sea ingenieros o quien lo haya construido,
tienen mucha información, muchísima información en teoría, pero no tienen el conocimiento a la verdad bien sistematizado. Y los cálculos se hacen mal. Al hacer los cálculos mal, ¿qué puede suceder? Ya ustedes lo han visto. ¿Me hago entender? Entonces, la información procesada, analizada, interpretada y puesta a consideración con pruebas, se convierte ¿en qué? En conocimiento. Por eso yo le digo a usted que entre en situación, que se ponga pila con esta asignatura. Porque en esta asignatura te ponen a pensar. Esta asignatura se presta para que tú pienses, analices y tú tomes decisión y te empoderes si vas a tener información o conocimiento de tu profesión, de lo que te va a dar de comer en un momento dado. Este es un llamado a la conciencia. Entonces, muchas veces la información no nos está permitiendo hacer análisis crítico. ¿Me estoy haciendo entender? Otra definición de, por favor, de conocimiento. Adelante. Profe, pues yo encontré uno de conocimiento en el 2003 de los autores Muñoz y Riverola. Definen el conocimiento como la capacidad para resolver un determinado conjunto de problemas. Bien, Y también encontré de otros dos autores que se llama Alaví y Leitner, que definen el conocimiento como la información que el individuo posee en su mente personalizada y subjetiva, relacionada con los hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no ser útiles, precisas o estructurables. muy bien. Miren una cosa. Una cosita. Cada palabra que ha mencionado, ¿quién fue? A ver, vamos a hacer un ejemplo de conocimiento. Repíteme la persona que habló, ¿quién fue? Paula. Yo, profe. Alejandra. Alejandra. Bueno, Alejandra, dame tu segundo concepto, a ver. El de Alaví Leitner. Sí. Eso fue en el 2003. Sí, a ver. Definen el conocimiento como la información que el individuo posee en su mente, personalizada y subjetiva. Ahí está. Espérate un momentico. Información que el individuo tiene ¿dónde? En la torre de control, ¿sí o no? El individuo tiene una información en la torre de control. Pero ¿qué pasa con esa información? ¿Cómo es? Dame las cualidades de esa información. Sigue. Relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no ser útiles, precisos o estructurables. Mira, fíjate una cosa. La información que el individuo, este concepto es interesante. Este concepto de conocimiento es interesante. Un individuo tiene en su torre de control una información. Pero ¿cuáles son esas cualidades de esa información? Repíteme nuevamente. Sigue. A ver, ¿cuáles son? Ya. Dice, o no estructurables, la información se transforma en conocimiento una vez procesada en la mente del individuo y luego es nuevamente procesada. en información Debe ser procesada. La información procesada. ¿Qué más? ¿Qué cualidades tiene? Y luego nuevamente en información una vez articulado o comunicado a otras personas mediante textos, formatos electrónicos, comunicaciones orales o escritas. Bueno, fíjate una cosita. Entonces, si nosotros miramos esas 8 cualidades de la información que el individuo tiene en la cabeza para que sea conocimiento, cada cualidad, esas 8 cualidades no son literales. ¿Cómo así? Es que ahí se mencionan.
Y yo lo puedo decir así en teoría. Pero cada cualidad de la información, esas 8 cualidades son 8 procesos que se le aplican a la información para que se convierta en conocimiento. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Una cosa es que yo escriba y otra cosa es que lo que yo haya escrito lo tenga con claridad. O sea, 8 procesos. 8 procesos que se le debe hacer a la información para que se convierta en conocimiento. ¿Me hago entender? Entonces, información que se procesa, que pasa por esos 8 procesos en la mente, en la torre de control de un ser humano, se convierte en conocimiento. ¿Por qué tenemos poco conocimiento de las cosas? Porque como hay mucha información, la cantidad de información nos distrae. Los procesos, los 8 procesos que hay que hacerle a la información, que no nos queda tiempo y la digerimos así. ¿Me hago entender, hijos e hijas? Entonces, como nuestra mente es a corto, a mediano y a largo plazo, cuando no se pasa por eso, la información no se pasa por esos 8 procesos, ¿qué pasa con nuestra memoria? Se convierte en una memoria, pregunto, ¿a corto, a mediano o a largo plazo? A corto plazo. Así de fácil. ¿Y cuál es la información que se convierte en conocimiento a largo plazo? La que tú vives, la que te transforma, la que tú experimentas, la que te gusta, la que te atrae. Eso dura hoy, mañana y siempre. ¿Me hago entender, Paula? ¿Cierto? Como te Profe, gusta, dime. o sea, que en sí lo que dice ese autor sí, o sea, sí es verdad. ¿Sí? Todos, mira, lo que pasa es que en el mundo, ojo, en el mundo del conocimiento hay mucha información. ¿Me hago entender? En el mundo del conocimiento hay mucha información, pero hay información teórica y hay información práctica, hay información experimental. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esos tres tipos de información es el que me sirve a mí? Para yo dar una respuesta me sirve cualquiera, pero para yo interiorizar el proceso, ¿cuál me sirve? Dime tú, Paula. Ya tienes la respuesta, ¿sí o no? Tu sonrisa me dice que tienes la respuesta y es así. Ya. Por ejemplo, ¿quién tiene conocimiento? ¿Quién tiene conocimiento de un parto? ¿Una mujer que ha parido o una mujer que no ha parido? La mujer que ha parido. La mujer que ha parido, ¿no? Así de fácil. La mujer fue diseñada para tener parto, pero una mujer que parió, que tuvo un hijo, sabe, o sea, no le van a echarle cuento, no le van a dar información. Es ella quien ella tiene conocimiento práctico, no teórico. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Ya? Señor. La niña que no ha parido, ella tiene mucha información y está dispuesta a tener un hijo, digo yo. Pero una mujer que parió le puede decir, bueno, mija, venga, los hijos se hacen así, 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 así. Y esto, y esto, y esto, y esto, porque yo lo viví. Eso es conocimiento práctico. Ya ella no tiene información, tiene conocimiento. Adelante, Héctor. Pues, profe, yo acá tengo una definición de Kant que explica mejor eso. Entonces dice, Kant supone una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Espérate un momentico, Héctor. Explica ¿Me mejor escuchan bien? eso. Sí, explica mejor eso. ¿Qué es eso? Bueno, una definición de conocimiento para Kant.
Ajá. Entonces, bueno, Kant dice que es una síntesis entre el racionalismo y el empirismo y afirma que todo conocimiento humano tiene su punto de partida en la experiencia, pero por otro lado niega que todo conocimiento proceda de ello, puesto que esto existe una serie de elementos innatos a la razón humana que no proceden de la experiencia. Está bien, ¿cierto? Está claro que hay un conocimiento teórico y un conocimiento práctico, ¿cierto? Está claro, conocimiento teórico y conocimiento práctico. Ambos tienen conocimiento, uno en la teoría y el otro en la teoría y en la práctica, ¿cierto? En Como este por momento, ejemplo, eso lo decía Kant, ¿en qué época lo escribió Kant, Héctor? Espérate, ya busco. Emmanuel Kant. Bien. Cuando Kant escribió eso, no tenía internet. No tenía internet, ni había TikTok, ni había todo lo que hay hoy en día. ¿Cierto que sí? Ni redes sociales, ni nada de eso. Y Kant analizaba las masas. Emmanuel Kant estudiaba, analizaba las masas y escribía. Hoy en día, nosotros podemos superar a Kant, pero obviamente nosotros no somos nadie porque Kant escribió una página en el libro de la historia, ¿cierto? Y el conocimiento de Kant puede ser relevante, es relevante, que nos ayuda a analizar. Pero nosotros tenemos todo lo que tuvo Kant y más de lo que tuvo Kant, por decirlo de esa manera. de hecho, Entonces, creo que Kant fue el primero, sí, creo que sí, fue el primero en acercarse al significado de conocimiento. sí, señora, así es, señorita. Uno de los primeros. Sin embargo, Sócrates hablaba. Sócrates, Platón, Aristóteles, todos los amigos míos allá desde la antigüedad, nosotros nos sentábamos y hablábamos de todo eso. Pero bien, hoy, a la realidad de hoy, nos damos cuenta de que se hace necesario que nosotros, y yo quiero traer a colación a este tapete, a este aquí, que nosotros analicemos. Concluyo con esto, que yo como profesional, en mi área, en mi disciplina de conocimiento, debo tener claridad en qué es importante para mí como información, qué información me sirve y qué información no me sirve. ¿Por qué? Porque le estamos quitando fuerza, validez, relevancia, importancia a lo verdaderamente importante como profesionales por mucha información. ¿Ok? ¿Ok? Es necesario tener en cuenta eso. Es necesario tener en cuenta eso. Eso hablando de la información, sin meter otro tipo de actividades que nos distraen como seres humanos y como profesionales. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, una aclaración, por favor. Cuando usted hablaba, conforme a lo que nos trajo Ivana, de la psicología como ciencia, en algunos casos puede ser ciencia, en algunos otros no puede ser, porque Sí. no se puede comprobar. Ahí entonces determinamos que la psicología sí es una ciencia o porque hay una relatividad no lo es. O Bien, bien. ¿qué podemos entender? Bien, Ok, bien. La gracias. psicología es una ciencia, sí. La psicología es una ciencia. Por ejemplo, mira, la psicología es una ciencia, ¿ya? Pero habrán casos en que no se pueden comprobar algunas cosas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, el mundo de las ideas, el mundo de los pensamientos es una cuestión muy... hay cosas que no se pueden comprobar, que quedan en ideas, en teorías o hipótesis, ¿ya? Y entonces ya eso queda ahí. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, Un ¿sí? ejemplo podría ser, o sea, Freud. Por eso es que hay como una controversia con él, porque por culpa de él, digamos que no se considera una ciencia la psicología, porque hay muchas cosas que él escribió que no se comprueban. Exactamente.
como el No, pero es que estigmatizar a no, las personas, que hubo muchas, por eso que hay muchas personas que tienen controversia con Freud, que Sí. porque no, pero tuvo es muchas que cosas que Freud no no se es de la pueden. psicología, sino del área del psicoanálisis. Del psicoanálisis, el Pero padre de el la Y el el psicoanálisis psicoanálisis es una rama que usa la ciencia de la psicología para Eso, llegar eso, a eso. ciertos casos. Bien, 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 muy bien, bien. Así es. Fíjense una cosa. Yo hago una pregunta aquí. ¿Quiénes de los que están aquí creen los extraterrestres? Padre? Me voy a meter en un terreno bien cruel, bastante fuerte. Hay gente que cree y dice, yo sí creo, otros no creen, etcétera. Es que una cosa es creer, otra cosa es como intuir que hay vida. Es que no podemos pensar que solamente Bueno, en la bien, Tierra hay bien. vida. Pues yo estoy hablando de creer, de creer. No, Todavía o no he sea, ido hasta allá, ¿cierto? Y por eso me dije, me metí en un terreno difícil, ¿verdad? No hablemos de las teorías conspirativas ni nada de eso. Estamos hablando quién cree en los extraterrestres. Y alguien me puede decir, profe, yo. Entonces yo le digo, un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, compruébame tú de que científicamente compruébame de que los extraterrestres, ¿cómo se llama? Existen. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, no, que hay videos, que las luces, bueno, en fin, una cantidad de cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo cojo un video y le hago un análisis científicamente hablando, aplico la ciencia o el método científico a la comprobación de los extraterrestres, entonces ahí van a quedar un poco de dudas e inquietudes. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? Hay una división, unos que dicen que sí, que sí, que sí, que los extraterrestres, bueno, en fin. Y hay otros que dicen que no, que no, que no, que no, hasta que no tengan uno enfrente, no, ellos no tienen fe. De igual forma, es un ejemplo. Hay cosas que van a quedar en el tintero, en todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, Profe, ¿sí? pues es que Summer se está diciendo que eso sí, o sea, de que unos van a decir que sí existen los extraterrestres y otros que no. Es como, digamos, decir que sí existe Dios y otros van a decir que no, por lo que se acaba de decir. Es que yo no lo he visto, no, no, sí, o sea, también es como relativo. Ya va Bien, en entonces, cada persona lo que crea, porque bien, científicamente no está comprobado. ok. No me interesa, gracias, Ángela, no me interesa la opinión. Estoy trayendo a colación un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿dónde están los contadores aquí? A ver, los contadores. ¿No hay contadores aquí? Creo que no hay, profe. ¿O no Ayer, vinieron? Sí hay. ¿sí? Bueno, bien. Me iba a poner en el profe, campo de... a propósito, perdón, a propósito de que menciona contadores, no tuvimos algo concreto en cuanto a su pregunta que si la administración es una ciencia o no. ok. Bien, No, bien, bien. nadie contestó, pero que yo pienso que sí es una ciencia porque tiene que Sí, ver con la sí, sí. matemática. Sí, señor, sí. La administración es una ciencia. La administración, Pero, la economía. Dime esto. bueno, tengo dos cosas. Una, yo tenía entendido que la administración como tal es una disciplina, ¿cierto? De Sí, la claro. ciencia. Sí. Y bueno, la otra es que yo siempre he tenido una duda. Si se supone que la ciencia es exacta, ¿cierto? La ciencia social se basa en el estudio de las relaciones o el ser humano, etcétera, ¿cierto? Y Los necesita fenómenos sociales, sí. métodos. Ajá, exacto. Y si decimos que la ciencia es objetiva, pero a su vez la ciencia social estudia al ser humano y el ser humano como tal, como es algo dinámico y es cambiante, no vendría siendo objetivo y se basa en métodos subjetivos para llegar a, o mixtos, ¿cierto? Para llegar a conclusiones o... Bien, Entonces, bien, bien. ¿cómo se considera ciencia si se basa en cosas subjetivas Bien, bien, bien. para llegar al Bien. objetivo? Héctor, independientemente del objeto de estudio de la ciencia es ciencia. ¿Ya? Independiente, en el caso de las ciencias sociales, cuando hablamos de ciencias sociales, estamos diciendo que ese conjunto de conocimiento está aplicado ¿a qué? Al objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Los socios. ¿Qué socios? Los socios de este mundo. ¿Quiénes son los socios de este mundo?
los seres humanos. El ser humano, independientemente que sea cambiante, que sea que cuando se tome un trago de ron cambie esto, lo otro, independientemente de su comportamiento, sus pensamientos, sus ideas, la ciencia lo va a estudiar. ¿Ya? Que no tenga todas las respuestas, perfecto. Pero hay una rama de la ciencia, ¿verdad? Y dentro de ese cúmulo de ciencia, la ciencia social que se va a encargar de estudiar esos fenómenos, ¿verdad? Que son subjetivos. Eso es una cosa distinta. No significa que porque un ser humano tenga una opinión subjetiva no pueda ser estudiado por la ciencia. Sí, la ciencia como tal va a estudiar todo o va a intentar todo. Y ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la ciencia como tal? Ramificar disciplinas y disciplinas. ¿Para qué? Con el propósito de que haya estudio para absolutamente todo, para lo conocido y para lo desconocido. ¿Me hago entender? Luis, Héctor. Sí, profe. Bien, otra pregunta. Y a ver, ¿qué hora es? Tienen que avisarme porque yo me paso a veces. Y una pregunta para concretar, porque no alcancé a tomar nota, profe, sobre los 8 procesos que tienen que ver para que sea conocimiento. Alcancé a tomar solamente que son procesos, pero sí, los 8 no sé, como tal, no los tomé. Por favor, bien, si a los ver, puede recordar. ¿quién los tenía? Alejandra, menciónalos. Menciona Sí, el profe. segundo concepto. A ver, ¿cuál es? Ya borraste la página, ¿no? Definen sí. el conocimiento como la información que el individuo posee en su mente personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y Bien, elementos que pueden ser o no ser útiles, precisos o estructurables. Bueno, bien, entonces vamos a buscar el concepto de cada palabrita. ¿Cuál es la primera palabra? Hechos. Hechos. ¿Cierto? Sí. Segundo. Procedimientos. Procedimiento. Entonces, fíjate, si tú analizas y analizamos esos 8 procesos, ¿verdad? Los llevamos a un proceso de operacionalización. Vas a encontrar 8 procesos que hay que aplicarle a la información para que se convierta en conocimiento. ¿Cuáles son? Hechos. ¿Cuál es? Hechos. Segundo. Procedimientos. Procedimiento. Tercero. Conceptos. Concepto. Cuarto. Interpretaciones. Interpretaciones. Quinto. Ideas. Ideas. Sexto. Observaciones. Séptimo. Juicios. Juicio. Octavo. Elementos. Elemento. Entonces, busquemos cada palabrita de eso y miren y conviértala en un proceso, en una acción, para que vea usted lo que va a encontrar. Es que ahí Alejandra lo lee literalmente, pero llévelo a la práctica, cada elemento de eso, para que vea usted cómo se vuelve complejo la cosa. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ok, listo, muy bien. Bien, ¿cuál es el otro elemento que nos hace falta? A ver, de la tarea. El método científico. Bueno, bien, ¿qué es el método científico? No voy a hablar yo, voy a colocarles un video. Bueno, permítame colocarles un video, un videito todo chévere, sobre el método científico. ¿Ok? ¿A quién le gustan los videos?
Un videito todo chévere. Bien. Tranquilo que no es de TikTok. Soy Javi, bienvenidos a Cognitio. Hoy explicaremos el método científico a través del experimento en el que nos dieron un premio en el concurso internacional de Ciencia en Acción. El método científico es el camino que recorren todos los científicos para poder encontrar la solución a los problemas con los que se van encontrando. Consta de 7 pasos. El primero es la observación, pero no es solamente mirar, hay que fijarse en los detalles. Como ejemplo, nosotros paseamos por un parque y observamos que todos los árboles tienen las hojas verdes, menos uno, que las tiene de color rojo, el ciruelo rojo. El segundo paso es el de plantearse preguntas de lo que hemos observado y nos ha llamado la atención. En nuestro ejemplo nos preguntamos por qué tiene las hojas rojas y no verdes, si tendrá clorofila y si hará la fotosíntesis. Hay libros que juntan los dos primeros pasos, ya que las preguntas te las puedes hacer a la vez que observas algo que te llame la atención. El tercer paso es el de la búsqueda de información, buscando en cualquier página web y en artículos científicos. En nuestro ejemplo, después de una intensa búsqueda, hemos encontrado 3 cosas que nos llaman la atención y que son importantes. La primera es el color verde de las hojas de las plantas. Se debe a que tienen células verdes, y estas lo son porque tienen cloroplastos verdes, que deben su color a que tienen clorofila, que es verde, y es la responsable final del color. O sea, que las hojas de las plantas son verdes porque tienen clorofila. El segundo dato que descubrimos es que las plantas obtienen la energía del sol por medio de la fotosíntesis y que la clorofila es necesaria para realizarla. Finalmente, descubrimos que la col lombarda tiene todas sus hojas moradas, pero que si le hacemos una cromatografía, se separan los pigmentos y se puede observar la clorofila, que está enmascarada por los colores de otros pigmentos. El cuarto paso es el de formular una hipótesis. En nuestro ejemplo, nuestra hipótesis va a ser que el ciruelo rojo sí tiene clorofila, sí hace la fotosíntesis y el color verde de sus hojas está enmascarado por el resto de pigmentos. En el quinto paso ponemos a prueba nuestra hipótesis a través de experimentos. En nuestro caso, lo que vamos a hacer va a ser una cromatografía. Este líquido lo obtuvimos cuando trituramos las hojas del ciruelo rojo con alcohol y lo filtramos. Luego se pone un papel de filtro y esperamos 14 minutos a que aparezcan las franjas de colores. El sexto paso es el del análisis de los resultados. En nuestro caso, después de hacer la cromatografía, observamos que hay diferentes bandas de diferentes colores. Finalmente llegamos a las conclusiones. Gracias a estas, aceptaremos o rechazaremos nuestra hipótesis. En nuestro caso, vemos las diferentes bandas de diferentes colores y vemos que hay una banda verde. Esa es la de la clorofila. Con lo cual, aceptamos nuestra hipótesis. El ciruelo rojo tiene clorofila, hace la fotosíntesis y el color verde de sus hojas no es verde, sino rojo, pero porque el verde está enmascarado por el resto de pigmentos. Luego nuestra hipótesis es correcta. Si nuestra hipótesis no fuera correcta, volveríamos al paso 4, reformulando nuestra hipótesis o creando una nueva. A ver, una pregunta. A ver, Héctor, ¿qué te llamó la atención del video? El paso a paso y, digamos, de la investigación. Del proceso de investigación, ¿cierto? Muy bien. A ver, Nidia, ¿tiene dolor de cabeza? No.
¿Qué te llamó No, la atención? profesor, me tocó mandar a la niña así a estudiar como a la mala y quedé bien aburrida. Discúlpeme que no pude poner atención. Tranquila, tranquila, no te preocupes. No hay problema, no hay problema. Tú sabes que tenemos que pasar el río y antes y ya empezamos, ¿cierto? Estamos pasando el río y siempre va a haber una corriente fuerte, va a haber un cangrejo que nos va a morder los dedos, etcétera. A ver, Alejandra, ¿qué te llamó la atención del video? Lo que me llama la atención era como la hipótesis que él hacía, porque creo que eso es como lo importante para que, digamos, la conclusión esté bien, que ya es como el resultado final, o bueno, el resultado del análisis y las conclusiones estén bien, tiene que la hipótesis estar bien, para que eso llegue a estar bien. ¿Y qué es O una sea, hipótesis? es como el estudio que le está haciendo, digamos ahí, él está haciendo la búsqueda A ver, escúchame, a la, ¿qué es una hipótesis? no lo tengo claro. Bien, está bien. Ok. Si no lo tienes claro, no hay problema, pero sí es importante. Te preguntaba porque tú hacías referencia a la hipótesis. La hipótesis no es el estudio, ¿ok? Una hipótesis es una probabilidad que yo coloco, una suposición, muy bien. ¿Sí? Cuando yo digo, si yo, por ejemplo, una hipótesis, mis estudiantes de metodología de la investigación están más pilas o estarán más pilas si yo les coloco videos. Esa es una hipótesis. Puede ser verdad o puede ser ¿qué? Mentira. Cierto. Muy bien. Entonces, fíjate, a ver, Carolina, ¿qué te llamó la atención del video? Que en este ejemplo están estudiando o analizando algo tangible. Sí, muy bien. Sí, ¿qué te llamó la atención? Pues que para el caso de nosotros que estudiamos psicología, no nos podemos ir a analizar un árbol, sino sería la persona. La persona y su qué. Es algo intangible. Y su comportamiento, su forma de bien. pensar. Cierto No que es sí. tangible. Muy bien. Ok. Bien. ¿Cuáles son? A ver. La pregunta más fácil. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Quién me responde esa pregunta? Pues los tienes ahí en Observación. pantalla. Bueno, entonces repitámosla. ¿Cuál es el primer paso? Observación. Observación. Bien. Cuando observamos, ¿qué vamos a encontrar? Preguntas. Preguntas. No, todavía no. 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 Vamos a encontrar como inquietudes o incógnitas. Incógnitas, problemas, necesidades, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el segundo paso? Plantearse preguntas. Sí. ¿Cómo cuáles? Sobre esa incógnita hay muchas posibilidades o hipótesis. Bueno, entonces las planteamos, empezamos a cuestionar. Sí, entonces, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién, cuánto? ¿Cierto? Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después? Ya nos enfocamos y empezamos a buscar información sobre esa específica incógnita que queremos solucionar. ¿Dónde buscamos esa información? En los campos serios de las personas que ya tienen un conocimiento juicioso y serio que nos pueden aportar. Pero sí, pero ¿dónde lo vemos? ¿Dónde vemos esa seriedad? Buscamos el campo y miramos las personas autores de ¿cómo se llama? De postulados, de leyes, de certezas, y sobre eso nos vamos basando. Bien, entonces la información se busca o la buscamos en repositorios institucionales, bases de datos, bibliotecas. ¿Qué hay ahí? Hay libros, artículos, ensayos, capítulos, proyectos, tesis, reseñas. Ahí es donde se busca la información.
Bien, ¿cuál es el próximo paso? Profe, una pregunta. Pregúntame. Una pregunta. Sí, Andrés. Sí, de pronto, sé que en este punto de la historia de la humanidad es muy raro, pero sea un tema que no haya sido estudiado antes. ¿Dónde se buscaría la información? Bien, bien. O sea, bien, te copié. Si tú vas a hacer un proyecto y no hay información, ¿de dónde sale la información? ¿Cierto? Hoy por hoy, todo lo que se ha estudiado, de todo lo que le interesa al ser humano, el ser humano ha escrito. En alguna parte hay. Pero en caso de que no haya, que haya mucho, que haya más, menos, pero hay información. Pero en caso de que no haya, entonces, ¿qué le toca al investigador? ¿Qué nos La toca a nosotros? experimentación. Eso. Nos toca experimentar. Y esa experimentación, gracias Héctor, muy bien. ¿En qué paso es? ¿Cuál es el cuarto paso? ¿Cuál es el cuarto paso? La hipótesis, Sí, sí, la señor. hipótesis. La hipótesis. Y el cuarto paso, lo que decía Héctor. ¿Cuál es el cuarto paso? La experimentación. La experimentación. La Entonces, ven. experimentación está el quinto. Bien. Entonces, va bien. ¿Cuál es el quinto paso? A ver si se acordaron. ¿Resultados? Experimentos. Muy bien, La resultados. experimentación. Resultados y análisis. Pero Y el- resultados ya es el sexto. sí, Resultados y perdón. análisis del CFI. Entonces, sí. O sea, quinto paso, experimentar. Sexto paso. Resultados y análisis. Muy bien. Y séptimo. La conclusión. Conclusiones. Conclusiones. Ya la Bien. verificación. Bien, entonces fíjense una cosa. Vamos a repetir esos 7 pasos. Primero. Observación. ¿Vamos a qué? ¿Vamos a qué? Mira, Observación. Mira. Cierto. Segundo. Hacer preguntas. Plantear preguntas. Preguntarnos, cuestionarnos. Oye, ven acá, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cuánto? Tercero. Buscar información. Buscar información. ¿Dónde se busca esa información? En libros. En repositorios constitucionales, en bibliotecas. Repositorios institucionales, bibliotecas, base de datos, etcétera. ¿Ok? Cuarto. Hipótesis. Lance una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es un cuestionamiento, Es una probabilidad, suposición. una Una suposición. suposición derivada de una observación. Muy bien. Quinto paso. Experimentación. Experimente. Prueba de error y ensayo. Sexto paso. Resultados y análisis. Análisis. Resultados y análisis. Y séptimo paso. Conclusión. Bien. Pregunto. Eso, miren, para que una ciencia sea ciencia, aplique el método científico. Haga todos esos pasos y compruebe la verdad o la mentira o la duda, etc. Bien. Pregunto. ¿Necesitamos nosotros aplicar el método científico para desarrollar un proyecto de grado? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, yo pienso que sí. ¿Y por Porque qué? es una investigación o como Bien. sí, investigación donde nos planteamos preguntas, donde teníamos que observar. Bien. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si usted quiere hacer un aporte a la ciencia, como psicólogo, como contador, como administrador, como ingeniero de sistemas, como abogado, como cualquier área, entonces usted tiene que elaborar. Si quiere hacer un aporte a la ciencia en la disciplina que usted pertenece o a la cual usted va a ser un profesional, puede hacerlo a través de un proyecto de investigación. Entre más fiel, más original, más auténtico, innovador, creativo y científico sea su proyecto, mejor va a ser su aporte a la ciencia. Entonces no piense en su proyecto como vamos a pasar la nota y ya. No. Piense
¿Cuántas alternativas tiene? ¿Cuántas alternativas tiene? Los pasos del método son 6. No, ¿cuántas alternativas tiene usted para presentar su propuesta? 5. ¿Pero por qué 5? ¿Por qué 5? 4, ¿no? No, serían 4. Prototipo. ¿Sí es Prototipo, eso? estudio, Prototipo, diseño metodológico, investigación, estudio. Sí, bien. A mí me faltó una. Por eso te digo, Sare, ¿por qué 5? Porque me faltó una. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Método científico? La aplicación. Un software. ¿Me hago entender? Usted puede hacer un software sin ser ingeniero de sistema. O si lo necesita, lo puede utilizar. Pero usted puede utilizar una aplicación, un software que le ayude a la psicología. O un software que le ayude a la contabilidad. O un software que le ayude a la administración. O un software que le ayude al derecho. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es que tiene 5. Lo que pasa es que yo dije 4 ayer. Se me había olvidado. Entonces tiene prototipo. Tiene aplicación o software. Tiene guía. Tiene diseño metodológico y tiene estudio. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te sirve? ¿Cuál es mejor para ti? Entonces, me remito a Héctor. Si Héctor quiere trabajar en un área de las ciencias sociales, él puede utilizar la psicología y puede generar un proyecto. Si él quiere profundizar, hago una pregunta para todos y para Héctor también, para todos. Si usted quiere profundizar en el campo de su área, ¿cuál de los 5 alternativas elegiría? Él dice, no, la aplicación. ¿El estudio? Yo escogería estudio. El estudio. Porque el estudio se va a profundizar. Si coge una aplicación, la aplicación tiene un tiempo determinado. Luego hay que, debe avanzar. Entonces las aplicaciones son, en su furor, son buenas en su momento. Luego se vuelven obsoletas. El estudio, vas a la profundidad del área y traes nuevo conocimiento que se pueda aplicar en el futuro. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, señor. Bien. Profe, Preguntas, dudas, inquietudes. Una inquietud. Sí. Si yo pienso que estos 6 o 5 pasos del método se puede aplicar en el conocimiento a sí mismo, eso nos permitiría pensar que el conocimiento a sí mismo es una ciencia, porque se le podría aplicar este método. Sí, o sea, por eso te digo, la estructura, la columna vertebral de la ciencia es la aplicación del método científico. ¿Ya? O sea, la respuesta es sí. Sí, claro, claro. O sea, mira, yo en derecho, por ejemplo, yo como contador, yo aplico el método científico y me funciona perfectamente. ¿Ya? De hecho, como te digo, yo soy docente investigador y yo siempre tengo que utilizar método científico. Y esos 4 pasos siempre los hago. Yo soy asesor de proyectos de inversión y proyectos de investigación. Son 2 líneas diferentes, pero proyectos. En ambos, en los proyectos de inversión como en los proyectos científicos o de investigación, en ambos tengo que utilizar el método científico para validar el conocimiento, validar las tesis, las hipótesis, para ver, o sea, yo no puedo decir, este computador es bueno si yo no lo he utilizado, si no le he hecho las pruebas, o es malo, no puedo decir eso, porque si yo digo es bueno y malo sin saberlo, estoy siendo subjetivo, es una opinión subjetiva. Y en el mundo de la sociedad nos manejamos más por lo subjetivo que por lo objetivo. Nos manejamos más por la opinión que por lo científico. Entonces, vivimos en una sociedad que es arrastrada por la opinión. ¿Me hago entender? Y muchas veces las opiniones, no. Las opiniones la mayoría de las veces son subjetivas. Entonces, por un ejemplo,
Pregunta del día. ¿Quién cree usted que va a ser presidente de Colombia? Germán Andrés Alarcón Leudo. Ya, entonces como yo llevo la delantera, detrás se pegan otro poco y me hacen quedar como presidente, sin yo tener ni idea, sin yo saber administrar un país, ni administrar las finanzas, ni nada, simplemente porque la opinión me llevó a un liderazgo de opiniones. ¿Me hago entender? Pero cuando tú lees las políticas, cuando tú lees, miras al tipo, lo analizas, lo interpretas, lo sopesas, mira su propuesta. Entonces tú dices, bueno, a mí yo considero que mi voto se lo voy a dar a fulano de tal porque creo que tiene las competencias. Pero si tú te dejas llevar por la opinión, ¿y para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ahí está. Y eso es lo que pasa siempre. Nosotros no debemos estar basados en las opiniones de los demás. La opinión de los demás es simplemente información. Por ejemplo, yo tengo dos hijos. Y los pelados cogieron y uno le cogió y le rompió la nariz al otro. Y llegó uno llorando. Es que fulanito me partió la nariz. ¿Y por qué? Por esto y esto. Da su opinión a su manera. Y después viene y yo llamo al otro. Ven acá, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo es eso? No, es que pasó esto. Es que sí. Ya, entonces tengo dos opiniones. Al tener una opinión positiva y una negativa, o dos negativas o dos positivas, yo puedo lanzar mi juicio. Pero mi juicio está sopesado en dos opiniones, no en una. Me hago entender, hijos e hijas. Dios mío, en tus manos colocamos este día, esta clase que ya pasó y la otra que llega. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Pues, Juanita va a llamar por lista. Buenos días. Profe, lo que pasa es que yo solo tengo la lista de mi curso, de los otros cursos no los tengo. Bueno, entonces hagamos una cosa. Todo el que está en sala me escribe en el chat. El que no está en el chat no vino. ¿Ok?